abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la primera parte de la segunda temporada de la serie titulada Efesios. En la primera temporada de la serie dedicamos 21 estudios a un poco menos de 3 capítulos del libro de los Hechos, desde el capítulo 18, versículo 9, hasta la totalidad del capítulo 20. Es decir, invertimos alrededor de 5 meses en profundizar en el contenido de 99 versículos del libro de los Hechos, para ser exactos. La totalidad del libro de los Hechos tiene 1006 versículos, por lo tanto en la primera temporada de la serie abarcamos un 9.8% del libro de los Hechos. Esto fue así debido a que nos enfocamos primordialmente en todo aquello que estuviera vinculado de una manera u otra con los Efesios. Nuestro punto de partida en dicha primera temporada de la serie fue la precuela, en la que estudiamos el desenlace del ministerio de Pablo en Corinto y cómo éste llegó finalmente a Éfeso, primero de visita y luego para establecerse allí y permanecer por un periodo de alrededor de 3 años. Posteriormente nos adentramos a la plantación, el desarrollo y la consolidación de la iglesia de Éfeso. Concluimos la primera temporada de la serie profundizando en el discurso que el apóstol Pablo compartió en Mileto a los líderes o ancianos de la iglesia de Éfeso. En la primera temporada de la serie navegamos en el género narrativo del libro de los Hechos. Y en esta segunda temporada nos sumergiremos en el género epistolar de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esto es relevante porque es diferente cómo se aborda la narración o el relato de una historia en el libro de los Hechos a cómo se aborda el contenido de una carta como lo es la carta de Pablo a los Efesios, que contiene tanto teología como práctica. En esta ocasión quiero hacer una introducción a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dándoles una panorámica de la misma. Es por eso que he titulado este mensaje de forma minimalista como Introducción a la carta a los Efesios. El discurso de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Mileto habría acontecido alrededor del año 57 después de Cristo, y de acuerdo a la tradición se cree que Pablo habría escrito la carta a los Efesios desde la prisión en Roma alrededor del año 62. Es decir, transcurrieron alrededor de 5 años entre la despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto y la redacción de la carta a los Efesios desde la prisión en Roma. La carta habría sido enviada por medio de Tíquico, un amigo y colaborador fiel de Pablo. Recordemos que la iglesia no es un edificio, sino las personas. En el contexto del primer siglo, las personas se congregaban generalmente en casas. Entonces, la entrega y la lectura de la carta se habría hecho en varias casas donde los cristianos se reunían con regularidad. Una de estas congregaciones locales en Éfeso funcionaba en la casa de los amigos cercanos de Pablo, llamados Priscila y Aquila. Estos personajes en los cuales profundizamos en la temporada anterior de la serie. Tenemos muy buenos motivos para considerar esta carta de Pablo como una carta circular. Esto significa que más allá de ser entregada exclusivamente para la iglesia de Éfeso, esta también conllevaba la intención original de que circulara entre otras iglesias de la región del Asia Menor.
En efecto, la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios tienen mucho en común en cuanto a su mensaje. Esto apunta a que Pablo escribió ambas cartas al mismo tiempo desde la prisión. De hecho, Pablo menciona en Colosenses otra carta que habría estado circulando simultáneamente entre las iglesias de la región, y creemos que se refería a lo que nosotros conocemos como la carta a los Efesios. Leamos Colosenses capítulo 4, versículo 16. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, se refiere a la carta a los Colosenses, que se lea también en la iglesia de Laodicea, es decir, que la carta a los Colosenses sea leída también por los laodicenses. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Es posible que la carta que llegó dirigida a la iglesia de Laodicea haya sido la misma carta a los Efesios, que al ser una carta circular estaba dedicada a todas las iglesias de la región del Asia Menor. Tengamos presente que Éfeso era la metrópoli o la capital del Imperio Romano en la provincia del Asia Menor, en la Turquía actual. Esta era una ciudad portuaria que funcionaba como el centro del comercio, la idolatría y la magia, con alrededor de 300,000 habitantes, lo cual era una gran cantidad de gente para aquel contexto. Recordemos que el Evangelio de Cristo permeó toda la región desde Éfeso. El ministerio de Pablo en Éfeso conlleva el inicio de la predicación de la palabra de Dios y de la proclamación del Evangelio en la región del Asia Menor. Esto podemos comprobarlo en Hechos capítulo 19, versículo 10, que habla del ministerio de Pablo en Éfeso. Esto continuó por espacio de 2 años. Lucas, el narrador, se refiere aquí al periodo de tiempo que Pablo invirtió en la enseñanza usando las instalaciones de la escuela de Tiranus. De modo que todos los judíos y los que no eran judíos, tanto judíos como gentiles que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra de Dios. Quiero llamar su atención a lo último. Todos, ya fueran judíos o no judíos, llegaron a escuchar la palabra del Señor en Asia. Observen cómo Éfeso fue, por así decirlo, la puerta de entrada de la palabra del Señor y del Evangelio a toda la provincia romana del Asia Menor. Es por dicho motivo que seguramente Pablo pensó en la carta a los Efesios más como una carta circular cuyo contenido era aplicable para todas las iglesias de la región, llegando también a serlo para nosotros del otro lado del mundo en el contexto presente. Por ejemplo, en otra carta desde la prisión, la carta de Pablo a los Filipenses, Pablo aborda el tema de 2 mujeres de la congregación que se la pasaban peleando entre ellas y que no había manera de que se reconciliaran. Me refiero a Evodia y Síntique. Clemente tiene que intervenir para que ellas se pudieran reconciliar en Cristo. Mientras que en contraste a esto que vemos en la carta a los Filipenses, la carta a los Efesios no aborda temas particulares o coyunturales de miembros específicos de la congregación, sino más bien temas generales para todos los creyentes en todas las iglesias locales. En realidad, al acercarnos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, estamos delante del tratado del cristianismo por excelencia. Recuerdo que en mis tiempos de estudiante en el colegio había una gran diferencia entre un aviso que le enviaban a mi mamá y una circular que nos daban a todos los estudiantes para todos los padres de familia. Cuando la maestra me decía, le voy a enviar un aviso o un reporte a tu mamá, yo empezaba a sudar en frío. Mi mamá tenía que firmar de recibido. Pero cuando me entregaban una nota y decía que era una circular, yo estaba tranquilo, ¿verdad? Porque era para todos. Insisto en esto, debemos pensar en la carta a los Efesios entonces como una carta circular que estaba dirigida sí a los Efesios, pero también a todas las iglesias de la región. Y ahora quiero explicarles esto brindándoles una mayor evidencia. No lo quiero complicar en lo absoluto, pero varios de los manuscritos más fieles y antiguos del Nuevo Testamento omiten el topónimo Éfeso en el saludo o la salutación de la carta. Leamos el primer versículo de la carta de Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en
Éfeso. La expresión en Éfeso está ausente en los manuscritos más antiguos y confiables del Nuevo Testamento. Es decir, una traducción desde el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano o el papiro Chester Beatty, por ejemplo, diría algo así como lo siguiente. He hecho una traducción para ustedes. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que también son fieles en Cristo Jesús. Noten que no se agrega aquí el nombre del lugar o topónimo, no dice en Éfeso. Esta misma lectura la hace la versión en inglés conocida como Revised Standard Version, que también omite la expresión en Éfeso, porque sus traductores se apegaron estrictamente a las fuentes de los manuscritos más antiguos y fieles. Ahora bien, quiero aclarar contundentemente que esto no significa en lo absoluto que Pablo no haya tenido originalmente a los efesios en mente cuando escribió la carta, sino que además de los efesios tenía también en mente a todas las iglesias del Asia Menor. Incluso en las ciencias bíblicas vemos teorías como la de los eruditos británicos Westcott y Hort, que propusieron que Pablo había hecho varias copias de la carta, dejando un espacio en blanco para que Tíquico insertara los nombres respectivos de cada una de las iglesias que recibieron una copia en el Asia Menor. Sin embargo, esto no se ha podido comprobar, no tenemos evidencia, y no es más que una conjetura o especulación académica. Otros proponen que las copias de la carta a los efesios, que iban destinadas para otras iglesias de la región, simplemente no incluyeron la terminología en Éfeso porque iban rumbo a otras iglesias. Esto también es difícil de comprobar. Ahora, esta no es una clase en un seminario teológico, tampoco en una universidad. Pero a lo que voy con todo lo anterior es a lo siguiente. Al redactar esta carta, Pablo habría tenido presente todo aquello que Dios le había permitido lograr y alcanzar ministerialmente desde Éfeso. Esto incluiría las congregaciones mencionadas posteriormente por Juan en Apocalipsis capítulos del 1 al 3, conocidas como las 7 iglesias del Apocalipsis. Les pregunto, ¿cuál es la primera en el listado de estas 7 iglesias? Éfeso. Vemos entonces a Éfeso, Laodicea, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Además, otras iglesias en Colosas, Hierápolis, Troas, Mileto, Magnesia y Trayes. En síntesis, al escribir la carta a los Efesios, Pablo habría tenido presentes a todas aquellas iglesias que fueron ramificaciones que surgieron desde la iglesia de Éfeso. La carta habría sido enviada a Éfeso, donde se encontraba la iglesia madre de la región, y desde allí habría circulado al resto de las iglesias del Asia Menor. Por simplificarlo a la mínima expresión, podríamos pensar en esta carta como la carta de Pablo a los Efesios y todas las iglesias que son ramificaciones de esta. Asimismo, por sobre todo, debemos tener presente que esta carta es inspirada por el Espíritu Santo para todos los seguidores de Cristo en todo lugar y en toda era, incluyéndonos a nosotros. En efecto, en toda la historia del cristianismo, los Salmos, el Evangelio de Juan, la carta a los Romanos y la carta a los Efesios, estos 4 libros han jugado un papel decisivo y culminante en la configuración de la vida y el pensamiento cristiano. El erudito F.F. Bruce recopila cómo ha sido reconocida la carta a los Efesios a lo largo de la historia del cristianismo y dice lo siguiente: los elevados temas de la carta a los Efesios han causado que ésta sea muy elogiada y apreciada por los comentaristas. A Efesios se le ha llamado la reina de las epístolas, la quinta esencia del paulinismo. Quinta esencia significa lo más puro, fino y esencial de algo, en este caso la quinta esencia de los escritos de Pablo. A la carta a los Efesios también se le ha descrito como la composición más divina del hombre e incluso el Waterloo de los comentaristas. Recordemos que la batalla de Waterloo marcó el final de las guerras napoleónicas. El sentido es que la carta de Pablo a los Efesios, debido a su profundidad y nivel de complejidad, se ha convertido en la batalla final de los comentaristas bíblicos. Bruce continúa expresando, algunos dicen que Efesios se lee como un comentario sobre las cartas paulinas. Esto implica que Efesios explica todas las demás cartas de Pablo.
y probablemente se le ha llamado mejor la corona del paulinismo. Bruce también brinda su propia perspectiva de la carta de Pablo a los Efesios, diciendo: la carta a los Efesios resume en gran medida los temas principales de los escritos paulinos, pero hace más que eso. Lleva el pensamiento de las cartas anteriores a una nueva etapa. Es decir, la carta a los Efesios es tan importante que produce un mejor y mayor entendimiento de las demás cartas de Pablo. Es decir, si estudiaste, por ejemplo, Primera de Corintios, pero luego estudias profundamente Efesios, vas a notar que vas a poder entender aún mejor Primera de Corintios después de haber estudiado Efesios. No los quiero desanimar en lo absoluto, pero para nadie debe ser un secreto que la carta a los Efesios es uno de los libros más difíciles y complicados del Nuevo Testamento, ya que trata de temas sumamente elevados como el misterio del Evangelio, la naturaleza exaltada de Cristo, el propósito de la iglesia como el medio por el cual Cristo vive y ministra al mundo, los acontecimientos apocalípticos de los últimos días y la guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas. Ciertamente, al estudiar esta carta expositivamente, nos encontramos delante de un gran desafío que a la vez nos presenta la enorme oportunidad de configurar nuestra vida y pensamiento cristiano. Quizás algunos de nosotros necesitamos ya sea una configuración o una reconfiguración de la vida y el pensamiento cristiano. El estudio de la carta a los Efesios servirá para algunos como un antídoto para el veneno con el que fueron intoxicados por un falso evangelio que les fue enseñado por maestros fraudulentos. Charles Spurgeon lo dijo de la siguiente manera: quien quiera ver el cristianismo en un solo tratado, que lea, marque, aprenda y digiera interiormente la epístola a los Efesios. Es decir, al conocer el verdadero evangelio, inmediatamente una persona será desintoxicada de cualquier otro falso evangelio con el que se le haya engañado. Y si alguien quiere saber qué es el cristianismo y de qué se trata el cristianismo, Efesios es el tratado del cristianismo por excelencia. Aun cuando la carta a los Efesios contiene diversas temáticas, podemos dividirla en dos grandes secciones. Las dos grandes secciones de la carta a los Efesios son las siguientes: doctrinas para los miembros del cuerpo de Cristo en los capítulos del 1 al 3 y deberes para los miembros del cuerpo de Cristo en los capítulos del 4 al 6. Noten que en el primer punto y el segundo punto solo cambian dos palabras: doctrinas y deberes. Volvamos al primer punto: doctrinas para los miembros del cuerpo de Cristo. El segundo punto: deberes para los miembros del cuerpo de Cristo. Observen que la primera mitad de la carta es primordialmente doctrinal o teológica y que la segunda mitad de la carta es predominantemente práctica. Es decir, la primera mitad de la carta a los Efesios enfatiza las doctrinas o creencias sobre las que se desarrollan los deberes y el comportamiento cristiano descritos en la segunda mitad de la carta. Básicamente, la gran secuencia es la siguiente: por cuanto creemos esto, entonces hacemos esto. Esto es lo que creemos, capítulos del 1 al 3, y esto es lo que hacemos de acuerdo a lo que creemos, capítulos del 4 al 6. Varias de las cartas de Pablo tienen ese mismo patrón. Parten del fundamento teológico y prosiguen con la practicidad. La carta de Pablo a los Romanos es otro ejemplo excelente de esto. Esto nos conduce al siguiente principio: reforzar el contenido de nuestra fe cristiana nos llevará a la transformación de nuestra conducta. En el mundo académico solemos decir que la ortodoxia conduce a la ortopraxis, es decir, la enseñanza correcta o la doctrina correcta conduce a la práctica correcta. Lo que creemos está directamente vinculado con cómo actuamos, con cómo nos conducimos. Si la enseñanza es incorrecta, lo que creemos es incorrecto y por ende lo que hacemos es incorrecto. Mientras que si la enseñanza es correcta, lo que creemos es correcto y por ende lo que hacemos es correcto. Este es uno de los tantos motivos
por los que en el Nuevo Testamento vemos un énfasis intenso y constante en la importancia de la sana doctrina, de la enseñanza correcta, de cómo la palabra de Dios debe ser trazada con precisión. Hablemos ahora del propósito de la carta de Pablo a los Efesios. Proponer un solo propósito para la carta sería caer en reduccionismo, ya que el propósito de la carta es evidentemente múltiple. Es posible detectar por lo menos 4 propósitos centrales de la carta a los Efesios. El primero es el propósito soteriológico o de la doctrina de la salvación. Pablo quería ayudar a aquellos creyentes que venían de entornos paganos a comprender su reconciliación con Dios a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Un creyente que venía del paganismo, un gentil, no entendía tan fácilmente el concepto del sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados, ni de un Mesías salvador, ya que no estaría familiarizado con el Antiguo Testamento como si lo habría estado un judío. Es por eso que en la carta Pablo escribe explicando la obra salvífica de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El siguiente propósito es el propósito cristológico de la doctrina de Cristo. Cristo es exaltado como el Señor de todo el universo. Él es quien llena a los creyentes para que estos puedan tener una identidad en Él y vivan victoriosamente y plenamente. El siguiente propósito es el propósito eclesiológico o de la doctrina de la iglesia. Este consiste en que Dios ha unido a judíos y gentiles en una nueva humanidad, la cual es resultado de la nueva creación en Cristo, quien ha hecho posible una iglesia unida. Jesús, el Señor del universo, expresa su propósito para el mundo a través de su iglesia, la cual es su cuerpo en la tierra. Varios coinciden en que Efesios presenta la eclesiología o doctrina de la iglesia más elevada de todo el Nuevo Testamento. Es decir, si queremos saber qué es la iglesia y qué es lo que la iglesia debe hacer, Efesios es clave. El siguiente propósito es el propósito de instruir para la guerra espiritual. Cristo ha derrotado a los poderes cósmicos y ha dado su gran poder a la iglesia para que ésta pueda salir avante y victoriosa sobre las fuerzas del mal. En síntesis, el autor de la carta a los Efesios es el apóstol Pablo. Pablo escribió la carta desde la prisión en Roma alrededor del año 62, unos 5 años después de despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso. La carta habría sido entregada por Tíquico, un amigo y colaborador fiel de Pablo. La carta a los Efesios está compuesta de 155 versículos que están distribuidos en 6 capítulos y puede dividirse en 2 grandes secciones: la teológica, comprendida de doctrinas y creencias, y la práctica, comprendida de deberes y conducta cristiana. Éfeso era la capital de la provincia romana del Asia Menor, la ciudad en donde residían unos 300,000 habitantes y se concentraban allí el comercio, la idolatría y la magia. Al escribir la carta, Pablo tenía en mente tanto a la iglesia de Éfeso como a todas las iglesias circundantes de la región que habían surgido como ramificaciones de esta. Esto hace que la carta sea más bien circular y abarque temas para una audiencia general y funja como un tratado del cristianismo. En esta carta, Pablo enfatiza las bendiciones espirituales del cristiano en Cristo y la necesidad de vivir un estilo de vida que refleje esas bendiciones espirituales. La carta a los Efesios es considerada como la corona y punto culminante de la teología paulina. El biblista Klein Snodgrass dice acertadamente que como iglesia necesitamos una nueva reforma. ¿Cuántos coinciden con este biblista? ¿Cuántos creen que la iglesia necesita una nueva reforma? ¿Sí? Necesitamos una nueva reforma y Efesios es el documento capaz de llevarla a cabo. Esta breve carta es una declaración sorprendentemente exhaustiva acerca de Dios y de su obra, acerca de Cristo y el Evangelio, la vida con el Espíritu de Dios y la correcta manera de vivir. Para concluir, anhelo plantear la siguiente pregunta: ¿qué podemos esperar cada uno de nosotros al profundizar en la carta de Pablo a los Efesios? ¿Qué podemos esperar cada uno de nosotros al profundizar en la carta de Pablo
a los Efesios. Y he buscado la manera de tomar toda la complejidad de esta carta y los temas elevados que trata para simplificarlos de la mejor manera posible. Y para esto quisiera responder a esta pregunta a manera de una analogía desde el mundo de la zoología o del reino animal. Quiero hablarles de la historia del pato que pensaba que era un perro. Se lo repito, quiero hablarles de la historia del pato que pensaba que era un perro. Varios animales tienen la capacidad de hacer algo que se denomina mimetismo. En el reino animal, el mimetismo ocurre cuando un animal de una especie imita las características fácilmente reconocibles de otra especie, normalmente con fines de sobrevivencia porque se siente amenazado. Por ejemplo, el tecolote llanero puede llegar a imitar el sonido de una víbora cascabel, para ahuyentar a los depredadores que se acercan a su nido. Es decir, cuando un depredador quiere comerse a este tecolote llanero y a su familia, lo que hace este tecolote es emular o mimetizar el sonido de una víbora de cascabel para que el depredador piense que está en peligro, porque lo que va a encontrar allí es una víbora, cuando lo cierto es que solamente es un tecolote asustado. En el caso de un pato, este puede ir aún más allá del mimetismo, debido a que un pato adhiere su identidad a lo primero que ve después de nacer. Un pato adhiere su identidad a lo primero que ve después de nacer. Se supone que esto funciona bien normalmente porque lo primero que un pato suele ver al nacer es a la mamá pato y a sus hermanos patitos. No obstante, en ocasiones este fenómeno puede resultar contraproducente porque un pato puede nacer y crecer comportándose como alguien que no es en lo absoluto. Ciertamente un pato puede nacer, crecer y vivir engañado en cuanto a su verdadera identidad. Quiero invitarlos a ver el siguiente video corto que hemos preparado para ustedes, el cual trata de un pato que fue rescatado por una familia, el cual creció entre una manada de 5 perros. Veamos el video. Aunque la historia parecía ser muy tierna, este pato no sabe quién es en realidad. No se comporta ni vive conforme al diseño del Dios creador para él. Este pato debería estar nadando en lagos azules junto a otros patos. En lugar de tener una correa en su cuello, debería estar volando hacia nuevos horizontes, a lugares de este planeta que le ofrezcan un mejor clima y mejores paisajes. Los cristianos a menudo experimentamos una confusión similar en cuanto a nuestra identidad. Hemos nacido y crecido en un mundo caído al cual nos hemos amoldado. Por eso hemos aprendido los caminos del mundo.
Nos hemos adherido en nuestra identidad a aquellas primeras cosas que experimentamos cuando empezamos a tener cierta noción de lo que es la vida. Alguien que quizá nació y creció en la familia donde había un alcohólico puede adherir su identidad a ese alcoholismo pensando que él también debería ser un alcohólico. Alguien que creció en una familia donde habría constantes peleas, quizá ha adherido su identidad a ese mismo comportamiento y lo está emulando en su propio matrimonio. Alguien que vio adulterio en el matrimonio de sus padres probablemente piense que su identidad es también ser un adúltero. Y así podríamos seguir dando ejemplos y ejemplos de cómo nosotros hemos equivocadamente adherido nuestra identidad a factores externos a Dios. Quizá alguno de nosotros sufrió un abuso en la infancia que lo desconfiguró y piensa ahora que esa es su identidad y no lo es. ¿A qué has adherido tú, tu identidad? Cuando nos convertimos en cristianos, finalmente estamos en Cristo, morimos al mundo y nacemos de nuevo, de modo que espiritualmente ya no somos quienes una vez fuimos. Pablo lo explica así en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una cosa es saberlo y otra es vivirlo. Me temo que con demasiada frecuencia nos olvidamos de quiénes somos en Cristo y nos vemos a nosotros mismos incorrectamente. Permitimos que un pasado convulso nos defina, un abandono, un maltrato. Falsos evangelios a la carta que son enseñados por maestros fraudulentos al gusto de la carnalidad y los caprichos del cliente nos contaminan, seducen y confunden. Predicaciones y enseñanzas superficiales y complacientes, centradas en el ego humano y en lo que este mundo ofrece, hacen interferencia y afectan nuestra identidad. Quizás con el paso del tiempo nos enfriamos en nuestra relación con Dios y nos distanciamos de aquel primer amor que alguna vez tuvimos, como le sucedería también a estos efesios. Con demasiada frecuencia actuamos como lo que equivocadamente creemos que somos, en lugar de actuar como lo que realmente somos en Cristo. Intentamos creer y hacer lo correcto, pero cuando menos lo esperamos, estamos de nuevo comportándonos equivocadamente como lo que no somos, volviendo a una manada a la que no pertenecemos más. Usando la analogía del pato, pasamos de volar a tener nuevamente una correa en el cuello. Efesios capítulo 1 nos ayuda a ver quiénes somos realmente como cristianos. Por supuesto que lucharemos con nuestra carne. Nos enfrentaremos a nuestra naturaleza caída y batallaremos con el pecado que habita en nosotros, como Pablo lo dice en su carta a los Romanos. Sin embargo, si tan solo pudiéramos vernos más clara y consistentemente como quienes realmente somos en Cristo, podríamos vivir más consistentemente como verdaderos cristianos. Por eso la Biblia dedica tanto contenido a decirnos quiénes somos realmente en Cristo.
Si lo entendemos y creemos, entonces podremos vivirlo de una mejor manera. Pablo les recuerda a los destinatarios de la carta a los Efesios en quienes se han convertido ahora en Cristo, y luego ora para que estos puedan tener la iluminación espiritual para comprender la profundidad de lo que representa quiénes son ahora en Cristo. Entender quiénes somos en Cristo es disfrutar plenamente de la vida cristiana y vivir más consistentemente lo que creemos. Efesios repetidamente llama la atención de los lectores sobre los marcados contrastes entre la pasada manera de vivir y la nueva vida en Cristo. Efesios contiene una forma constante o una fórmula constante de antes y ahora. Esta distinción fundamental entre los incrédulos y los que están en Cristo se resume magistralmente en el capítulo 5, versículo 8, donde Pablo dice: porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Vivan como lo que realmente son. Eso es lo que significa. Vivan como verdaderos cristianos que ahora están en Cristo. Quiero terminar citando nuevamente al biblista Klyne Snodgrass, quien expresa lo siguiente: la concepción del evangelio que encontramos en Efesios desafía y redefine la superficial idea de las buenas nuevas de la salvación tan corriente en nuestros días. Es decir, la concepción del evangelio de Efesios nos ayuda a darnos cuenta de falsos evangelios superficiales y vacíos que se predican en nuestros días. Este evangelio que Efesios presenta requiere que la gente actúe. Se trata de una fe que obra. Los creyentes tienen la responsabilidad de tomar decisiones y de cambiar el patrón de sus vidas. Las actitudes acomodaticias de una fe superficial o pasiva no pueden sobrevivir bajo el penetrante mensaje de esta carta. Quiero llamar su atención a la última porción de esta cita que dice: las actitudes acomodaticias de una fe superficial o pasiva no pueden sobrevivir bajo el penetrante mensaje de esta carta. Es mi oración que el penetrante mensaje de esta carta, que estudiaremos expositivamente, nos transforme, nos sacuda por medio del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros para que seamos luz y vivamos como hijos de luz. Es decir, para que entendamos quiénes somos en Cristo y para que nuestro estilo de vida refleje lo que realmente somos. Amados hermanos, quiero invitarles a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Henos aquí, Señor, delante de ti, profundamente necesitados de tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tu Espíritu Santo inspiraste tu palabra a los autores bíblicos. Tú fuiste quien inspiró a Pablo para escribir la carta a los Efesios, que por extensión llegaría a todas las iglesias de la región del Asia Menor y a todos y cada uno de nosotros en el tiempo presente. Señor, tú nos conoces y delante de ti no podemos aparentar ser lo que no somos. Pero también por cuanto
Tú nos conoces y has hecho de nosotros algo distinto de lo que antes éramos. Puedes afirmar nuestra identidad en ti. Señor, algunos de nosotros, a través de esta carta, seremos desintoxicados de falsos evangelios a la carta que maestros fraudulentos han presentado al gusto del cliente, complaciendo los caprichos de sus oyentes. Para nosotros esta carta funcionará como un antídoto al veneno ponzoñoso de la enseñanza superficial, centrada en el ego humano y en lo que este mundo ofrece. Señor, esta carta seguramente servirá para que nuestra fe también deje de ser superficial, que abandonemos nuestra comodidad y te sirvamos de corazón. Señor, hoy te decimos, henos aquí. Configura o reconfigura nuestra vida y pensamiento cristiano. Queremos saber de una vez y por todas qué es el cristianismo y cómo se vive el cristianismo. Queremos ser verdaderos cristianos, queremos ser tus seguidores. Señor, gracias porque por medio de esta carta aprenderemos a conocerte mejor, a entender qué es el Evangelio, a comprender cuál es nuestra identidad como personas que ahora estamos en Cristo, y también a aprender lo que realmente es la iglesia. Señor, hoy especialmente oro por aquellos de mis hermanos que adhirieron su identidad a eventos, personas o cosas ajenas a ti, y que han caminado en esta vida creyendo equivocadamente que son algo que no son. Sea cual sea la experiencia, el suceso o el ambiente en el que ellos adhirieron su identidad, yo te ruego que hoy tú les muestres con tu Espíritu Santo y a través de tu palabra cuál es su verdadera identidad en Cristo, quienes son en ti, Señor, quienes son en ti, y que puedan vivir de acuerdo a esa identidad que no depende de nada más que de ti y de tu obra en cada uno de ellos. Obra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hablarnos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile, sabiendo que Él te escucha: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. Me entrego a ti tal cual soy, tal cual estoy. Transfórmame. Muéstrame, Señor, quién soy en ti. ¿Cuál es mi verdadera identidad? Sé mi Señor y Salvador eternamente. Oramos en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por la salvación.
Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que